Muy buenos días, mis queridos y apreciados amigos y hermanos de Escogido para Servir. Quien les habla es el pastor Rodolfo Castillo de la Rosa. Qué alegría vernos una vez más, especialmente para compartir nuestra lección número 5 de este primer trimestre. Es interesante, el título de nuestra lección de escuela sabática se titula Brillar como luces en la noche. ¿Por qué es importante que los hijos de Dios puedan alumbrar, brillar, resplandecer en medio de la oscuridad de este mundo? ¿Qué llamado nos hace Dios por medio del apóstol Pablo, no solamente a la iglesia de Corinto, a los corintios, sino específicamente a nosotros, al remanente final de Dios, que vamos a estar respondiendo estas y otras preguntas? Pero antes de iniciar, me gustaría agradecerle a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal y que están compartiendo de manera especial nuestro contenido para que la palabra de Dios pueda llegar a mucho más personas. Aquellos que todavía no lo han hecho pueden suscribirse, pueden compartir, darle me gusta, y de esta manera también el evangelio o este contenido del evangelio va a llegar a muchas otras personas. No se olviden que compartir es evangelizar. Y sin más preámbulo, me gustaría, por favor, iniciar con una oración. Oramos. Cariñoso Dios, eterno Padre que estás en los cielos, pedimos tu Espíritu Santo que tú nos ilumine, que podamos, Señor, entender, comprender esta lección y más que eso, poner en práctica las verdades espirituales que tú tienes para nosotros, que podamos implementarla en nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos y apreciados hermanos, ya estamos en la lección número 5, brillar como luces en la noche. Y lo primero que deseo, por favor, que usted pueda entender hacia dónde vamos. Esas luces que necesitan brillar en medio de la oscuridad de este mundo, eres tú. Cada hijo de Dios, especialmente para estos últimos días, necesitamos brillar, pero ¿cómo podemos brillar en una sociedad tan oscura? Es decir, esa oscuridad especialmente que se refiere no es una oscuridad física, sino más bien una oscuridad espiritual. Necesitamos la luz del Evangelio, ¿saben, mis queridos y apreciados hermanos? Para poder alumbrar el alma, el corazón, la luz del Evangelio es lo más importante, pero Dios especialmente en las mismas palabras de Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 12, nosotros sabemos que Jesús es esa luz. Ahora nosotros somos reflectores de la luz de Jesús, porque Jesús también dijo, ustedes son la luz del mundo. Así que de manera práctica, ¿por qué es importante alumbrar para estos últimos días? ¿Cómo podemos alumbrar los hijos de Dios? Bueno, vamos a leer nuestro primer pasaje bíblico que se encuentra especialmente en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, para seguir edificando sobre estas ideas. Dice la palabra de Dios, hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Entonces, me gustaría, por favor, que usted pueda entender lo que Dios está revelando. Dice, para que sean hijos, dice, de Dios, sencillos, hijos de Dios, necesitan, dice, hacer todo. Ahora, ese todo que necesitamos nosotros hacer, todos los que creen en Dios, ese todo es todo en el Señor, según la voluntad de Dios. Y dice el apóstol, ustedes resplandecen como luces en el mundo. Es decir, los filipenses, esa iglesia de Filipos, los filipenses estaban brillando en el mundo. Y Pablo lo está instando a continuar en ese camino de obediencia. Y es interesante porque dice, todo lo que nosotros vayamos a hacer como cristianos para el Señor debe ser sin queja y sin discusión. Necesitamos alumbrar hoy más que nunca, mis queridos hermanos. ¿Y dónde vamos a alumbrar? Bueno, el texto es clave. Nos dice, en medio de una generación torcida y perversa, una generación que está en tinieblas espirituales.
que no conoce la verdad de Dios. Ahora es interesante porque si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 16, de manera práctica, aquí Jesús nos enseña cómo brillar para gloria y honra de Dios. Hay dos formas de cómo nosotros podemos hacerlo y lo vamos a ir viendo especialmente en el transcurso de esta semana. Pero Mateo 5, 16 declara: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces Jesús está enfatizando aquí la importancia de vuestras buenas obras, de nuestras acciones. Si vemos este texto también a la luz de lo que está revelado en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 8, está describiendo allí la iglesia de Dios. Y dice claramente el texto bíblico, hablando de la iglesia: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los justos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor tiene para estos últimos días una iglesia que acciona. Es una iglesia que hace la voluntad de Dios. Son unos hijos de Dios que están brillando en medio de la oscuridad espiritual de este mundo. Y cuando lo vemos, especialmente cómo lo presenta Jesús, está hablando de la importancia que tienen nuestras buenas acciones. Dios tiene una iglesia, unos hijos que accionan. Pero ¿cómo accionan? De manera justa. Que están caminando en la justicia de Cristo. Por lo tanto, brillamos para Dios cuando hablamos, cuando perdonamos y actuamos según Jesucristo. Y es por esta razón el llamado de Dios a cada uno de nosotros, mis queridos y apreciados hermanos, en esta generación. Nos manda Dios a brillar con la luz del Evangelio, alumbrar a un mundo que está en oscuridad y tinieblas. Y es interesante porque en esta enseñanza de Jesús, el Señor nos está diciendo: así alumbre vuestra luz. En otras palabras, es un llamado especialmente de Jesús a actuar con responsabilidad e integridad a cada cristiano. Si eres luz, si reflejas la luz de Cristo, entonces tus acciones son visibles y sirven de ejemplo para otros. Y Pablo quería especialmente que los filipenses comprendieran la importancia de su accionar. Y nosotros también, como remanente final de Dios, necesitamos, mis queridos hermanos, nos urge entender lo que es servir al Señor sin discusión, unánimes a través de nuestras vidas, a través de lo que hablamos, a través de cómo perdonamos nosotros, cómo actuamos. Así que brillamos en el mundo cuando hablamos, cuando perdonamos y actuamos según Cristo. Y número 2, brillamos para Dios cuando predicamos con el mensaje de luz del Evangelio a un mundo en oscuridad espiritual. Es interesante cómo el profeta Daniel, en su mismo libro, en el capítulo 12, versículo 3, declara, hablando de los hijos de Dios: los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, los entendidos, los que van a brillar como las estrellas en el firmamento, son, dice aquí, los que enseñan la justicia de Cristo, los que enseñan el mensaje de luz del Evangelio. Dice, ellos están enseñando la justicia de Cristo. Por esto es, mis queridos y apreciados hermanos, dice, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad en el firmamento. Dios te está invitando a ti y a mí a que nosotros podamos brillar al proclamar la palabra de salvación, al proclamar especialmente la justicia de Cristo y la gracia de nuestro Señor. Es interesante lo que revela el mismo profeta Daniel, porque Daniel habla y dice que los entendidos van a resplandecer, van a brillar. ¿Y quiénes son estos que van a brillar? Dice, los que enseñan la justicia a la multitud. Estamos nosotros. ¿Estás tú enseñando la justicia de Cristo a la multitud?
¿Estás tú compartiendo el Evangelio con aquellos que no tienen conocimiento del Evangelio? ¿Están tus buenas acciones hechas en Cristo alumbrando para bien a aquellos que no conocen a Dios? De manera que ellos puedan glorificar el nombre de Dios. El Señor nos invita de manera especial y nos hace un llamado serio para estos últimos días, mis queridos y apreciados amigos y hermanos. Necesitamos brillar. Y cuando Cristo vive en ti y en mí, nuestra conducta se convierte en un mensaje. Sí, mis queridos y apreciados hermanos, una vida obediente predica incluso en el silencio, a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras. Y es como decimos, las buenas obras no nos salvan, pero revelan que hemos sido salvados por amor de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos brillar con la luz del carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es interesante cuando vemos la lección del domingo, que nos enseña, mostramos lo que Dios produce. ¿Qué estamos nosotros mostrando al mundo, mis queridos y apreciados hermanos? ¿Estamos brillando con la luz del Evangelio? ¿Estamos brillando a través de nuestras obras hechas en Dios? ¿Estamos accionando a través de nuestras obras hechas en Cristo para que los que no conocen del Evangelio puedan glorificar el nombre de Dios? Es un llamado serio el que el Señor nos hace de manera especial a ti y a mí hoy en día. Hay una pregunta en la lección del domingo que se encuentra, y para eso, para responderla, vamos a ir especialmente a Filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13, y dice la pregunta: ¿qué significa la exhortación de Pablo? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Cómo describirías la relación entre la fe y las obras? Bueno, para darle respuesta especialmente a nuestra pregunta, ¿cómo describiríamos nosotros la relación entre la fe y las buenas obras? Sin obras no puede haber fe verdadera. Sin fe, nuestras obras son muertas porque no están hechas en Cristo. Por lo tanto, la fe y las obras juegan un papel importante en nuestra vida. Cuando creemos de todo corazón, cuando vivimos la salvación que hemos recibido de Cristo, entonces vamos a producir el carácter de Cristo. Vamos a mostrar lo que Dios produce. ¿Y qué es lo que Dios produce? Para eso, por favor, si usted me acompaña al libro de Éxodo, en el capítulo 34, especialmente cuando Moisés está hablando con el Señor de ese gran pueblo que salió de Egipto. El Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo, Moisés. Pero Moisés sigue platicando con Dios y le dice: yo quiero ver tu rostro. Y mire lo que el Señor le declara especialmente a Moisés cuando le dice: yo quiero ver tu rostro. Le declara: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que se origina en Dios? Mis queridos hermanos, el que no ama, dice la Escritura, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que nosotros debemos mostrar en relación con el Padre, si estamos conectados con su amado Hijo, es un carácter de obediencia amorosa. Note que cuando Moisés le dice: quiero ver tu rostro, el Señor le dice: yo voy a hacer pasar delante de ti todo mi bien. Y dice, proclamó su nombre, su carácter. Dice que es un Dios misericordioso, un Dios que perdona y un Dios que restaura. Ese es nuestro Dios. Es un Dios piadoso. Cristo mostró especialmente el carácter del Padre. Sintió compasión por la multitud. Dice que vagaban como ovejas que no tenían pastor. Así que Cristo también fue paciente para con cada uno de nosotros. Entonces, todos aquellos que decimos que estamos conectados con Dios por medio de Cristo Jesús, debemos mostrar lo que Dios produce. Y en Dios está el amor, está la misericordia, está el perdonar, está la compasión, está la consolación. ¿Acaso está alguien mostrando de los hijos de Dios un carácter distinto
al que Dios quiere que nosotros proyectemos para estos últimos días? El Señor nos manda de manera en especial en esta lección del domingo a que nosotros debemos mostrar, dice, lo que Dios produce, vivir esa salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, desarrollar una vida cristiana coherente en relación a lo que nosotros creemos, poner en práctica una fe diaria que revele el carácter de Dios. Entonces, ¿qué significa la exhortación? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Hoy más que nunca, mis queridos y apreciados hermanos, Dios nos está llamando a vivir esa realidad en el Evangelio. Vivir, cuidar, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Hay una parte que nosotros tenemos que hacer para estar conectados con Cristo. Claro, Él va a poner en ti tanto el querer como el hacer. El Señor nos va a dar el deseo, el Señor nos va a dar la fuerza para obedecer, pero nosotros tenemos que decidir obedecerlo. Y es por esta razón que esta lección, especialmente del domingo, nos llama a tener una actitud. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios. Es la actitud de quien toma a Dios y la vida espiritual con total seriedad, mis queridos hermanos. Hay muchos hoy que proclaman amar a Dios, pero toman la vida espiritual demasiado ligera, mis queridos y apreciados hermanos. No toman el camino de salvación de una manera seria y coherente. Por eso el Señor nos está diciendo, yo voy a cooperar con ustedes, pero ustedes deben de ocuparse en su salvación. Tienen que crecer en el carácter realmente que Dios desea para nosotros. Y Cristo reveló ese carácter. Y ese amor, esa bondad, esa misericordia es lo que Dios produce. Y nosotros debemos, por lo tanto, mostrar eso que Dios produce. Es por esta razón, mis queridos hermanos, que el Señor nos llama a reverenciarle, tener una conciencia de la seriedad del llamado que Dios nos ha hecho y vivir una vida coherente del Evangelio. Como dijo el apóstol Pablo a los mismos cristianos de Filipos, compórtense como es digno del Señor. Es lo que el Señor desea que tú y yo vivamos en esa realidad. Por otra parte, en la lección del lunes, luces en la oscuridad, es lo que nosotros debemos ser. Y para alumbrar en la oscuridad de este mundo, la lección del lunes específicamente nos habla y nos motiva. Número uno, a que la luz brilla, su brillo es visible. Por lo tanto, nuestra obra, nuestras acciones han de ser visibles, mis queridos hermanos, y ser ejemplo para aquellos que no conocen a Dios, glorifiquen el nombre de Dios. Y el Señor nos está llamando a nosotros a brillar. Si volvemos nuevamente a nuestro texto y a esta pregunta, ¿cómo describe Pablo lo que debemos ser y hacer como hijos de Dios? Dice aquí, bueno, los hijos de Dios hagan todo, dice. Hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa, mis queridos y apreciados hermanos. En conclusión, mis queridos hermanos y amigos, el Señor nos está llamando en esta semana a que podamos reflejar seriedad y coherencia con nuestro llamado. Brillamos cuando hablamos, perdonamos y actuamos cual Cristo. Brillamos cuando proclamamos el mensaje de luz del Evangelio. Dice claramente la Escritura, para estos días finales, los entendidos comprenderán y los que enseñan la justicia, dice, brillarán como las estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. ¿Estás tú brillando? Nota que el texto no nos dice los que enseñarán la justicia. Hay muchos que están esperando un momento especial para proclamar el Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O quizás dentro de nuestro círculo, cuando caiga la lluvia tardía, entonces nosotros vamos a predicar con poder la palabra de Dios. Sin embargo, están descuidando la proclamación diaria y la vivencia, sus decisiones diarias
la están descuidando. Dice aquí claramente que estos que han de brillar para los últimos días enseñan hoy la justicia de Cristo Jesús, proclaman el Evangelio. Están cual Pablo, entregando y sobrellevando cualquier circunstancia para que la palabra de Dios no permanezca presa en nosotros, sino que podamos reflejar la luz del Evangelio a través de la palabra y a través de nuestros actos. Es por esto, mis queridos y apreciados hermanos, que continuamos diciendo que la unidad, solamente la unidad dentro de la iglesia, dentro de los hijos de Dios, es el resultado de nuestra unión con Cristo Jesús y la obediencia a su palabra. Es tiempo para preguntarnos, ¿estoy siendo yo una luz en medio de la oscuridad de este mundo? ¿Estás alumbrando con tus acciones? ¿Son tus acciones hechas en Cristo? ¿Está proclamando la justicia y enseñando la justicia de Cristo, tanto en palabra como por ejemplo? Recuérdate, mi querido y apreciado hermano y amigo, si Dios es luz y estamos conectados con Él, reflejaremos la luz de su santo evangelio. Vamos a reflejar esa luz que es visible y que es un ejemplo para aquellos que no le conocen. Esto nos lleva a reflexionar, mis queridos hermanos, sobre la relevancia que tiene nuestro testimonio, nuestras buenas obras hechas en amor y nuestra disponibilidad para proclamar la luz del Evangelio. El Señor desea que tú y yo brillemos. Por esta razón te invito a orar para que el Señor continúe poniendo en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero recuerda, debes cooperar por Dios, debes decidir hacer el bien, debes decidir tener esa comunión viva con Cristo Jesús para que pueda entonces reflejar, mostrar todo lo que Dios produce: amor, misericordia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, y que los que no conocen a Dios puedan glorificarlo al ver nuestro testimonio y nuestras palabras. Te invito a orar. Oramos. Cariñoso Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el lindo y el poderoso llamado que nos hace y nuestra responsabilidad a brillar en este mundo con la luz del Evangelio, a brillar, Señor, con nuestras palabras, a brillar cuando perdonamos, a brillar cuando mostramos el carácter, cuando actuamos de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. Llénanos de ti, Señor, y ayúdanos cada día a brillar, que podamos brillar cada día más y más para gloria y honra de tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.